Bien, recién estábamos viendo un circuito simple. Cuando hablamos de circuitos referidos a lo que puede ser lámpara, si hablamos de un circuito simple podemos estar hablando de una lámpara o podemos hablar de más de una lámpara. Cuando estamos hablando de más de una lámpara, o de una lámpara, sí, también es lo mismo, tenemos tres posibilidades de circuitos. Tenemos circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos en conmutación. Entonces, cuando nosotros tenemos que alimentar a varias lámparas, digamos, pueden ser dos, pueden ser tres, vamos a tener diferentes circuitos. El circuito de lámparas en serie, es un circuito extremadamente sencillo, es un circuito práctico, pero que tiene como desventaja que se va reduciendo la tensión en el recorrido que va haciendo, porque cada lámpara va consumiendo un poco de energía y le va restando al conductor la energía. Entonces, la última lámpara ya no tiene tanta potencia, entonces ya no ilumina tanto como debería. La primera es la que más ilumina y la última es la que menos ilumina. ¿Por qué se produce ese efecto? Justamente porque está en serie, entonces va una detrás de la otra. El circuito de lámparas en serie es un conductor, digamos la fase, sale, ingresa al portalámpara, de ahí sale, ingresa al otro portalámpara, de ahí sale, ingresa al otro, y cuando llega al último, ahí va y se toma el neutro, ¿sí? Entonces, el neutro va solito y el positivo va tomando lámpara por lámpara. ¿Dónde lo vemos a eso? Lo vemos en las guirnaldas que se usan para Navidad, para iluminar los arbolitos o para adornos de las casas. Tienen ese principio a través del cual hay un conductor que está entrando en un plastiquito así, que tienen ahí en donde se coloca la lamparita. De ahí va a otro, que también se coloca también la otra lamparita. De ahí va otro, que también igual, ¿no es cierto? Y por el otro lado va el otro cable, que es el que se une ahí. Entonces tenemos por un lado la fase y por el otro lado el neutro. Entonces, esto es lo que llamamos circuito de lámparas en serie. ¿Por qué en serie? Porque están seriadas, van una detrás de otra y tienen que mantener las mismas distancias y el conductor tiene que tener la misma característica. Entonces, por eso estamos hablando de lámparas, circuito de lámparas en serie. Cuando estamos hablando de lámparas, de circuito de lámparas en paralelo, nos cambia la historia, porque son diferentes lámparas, digamos, que vamos a tener una lamparita acá, vamos a tener otra lamparita acá y vamos a tener otra lamparita acá. Esas tres lámparas, cuando estamos hablando del circuito de lámparas en paralelo, ¿qué quiere decir? Que los dos conductores, la fase y el neutro, corren de modo paralelo, ¿sí? Entonces, cada lámpara se va tomando de cada uno de los conductores. Entonces, de ese modo, la potencia de cada lámpara va a ser la misma, porque el que tiene que mantener la potencia es ese conductor que está en forma independiente, y las lámparas son las que la van a absorber, pero todas en igualdad de condiciones, porque son dos cables. Entonces, circuito de lámparas en serie, va un cable que las va tomando a todas. Circuito de lámparas en paralelo, van los dos cables
y a partir de ahí se va haciendo la distribución de cada uno para alimentar a cada una de las lámparas. Cuando nosotros ya después hablamos de circuito de lámparas en conmutación, estamos hablando de otro sistema a través del cual nosotros vamos a tener una lámpara que va a poder ser encendida en un punto o en otro punto. Entonces, eso es lo que por lo general se llamaba llave de combinación escalera, porque teníamos una escalera, ¿no es cierto?, en donde en un determinado punto teníamos una lámpara. Entonces, esa lámpara se tenía que poder encender por la persona desde este punto o desde este punto. O sea que la persona podía encender la lámpara antes de subir y apagarla una vez que llegaba arriba. O cuando estaba por bajar, encender la lámpara y apagarla cuando llega abajo. Entonces, este interruptor que va a estar acá y este interruptor que va a estar acá tienen que estar conectados de tal modo que trabajen en forma eficiente, digamos así. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que desde a este conductor, a este interruptor le va a estar llegando la fase, ¿sí? Esa fase va a tener que ir a conectarse con la otra llave. Entonces, la fase se conecta de llave a llave, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, después tenemos que tener un neutro que es el que va a alimentar y tenemos que tener esa fase que vaya y se conecte con la lámpara. Entonces, trabaja de un modo a través del cual hay un positivo, un negativo, pero también hay uno que comunica a las dos. ¿Por qué? Porque cuando abro acá, cierra allá. Entonces, ese cable que le comunica a los dos interruptores es lo que genera el cambio o la diferencia que hay de potencial y hace que apague o que encienda. Para eso, nosotros usamos este tipo de interruptores. El interruptor para lámparas en conmutación, a diferencia de los interruptores comunes, tiene 3 puntos de conexión de cables. 2 que están en función de comunicarse con positivos y negativos y uno que es el que hace la conexión entre un interruptor y otro interruptor. Entonces, los dos interruptores están conectados entre sí y después de ahí va el positivo y va el negativo. Entonces, estos interruptores llevan 3 conexiones. Lleva mucho más consumo de cables, por lo cual probablemente le convenga poner una lámpara acá y otra lámpara arriba y directamente cuando va a subir o cuando va a bajar, prende, apaga y termina, no sé, o caminar un poquito más porque el costo es mucho. Las llaves, los interruptores son caros, son mucho más caros que los interruptores comunes, lleva mucho más cable, lleva mucho más recorrido de cañerías y todo lo demás, pero brinda un muy buen servicio. Se usa mucho en los dormitorios para encender cuando uno va a entrar y apagar al lado de la cama. De circuitos estamos hasta ahí por el momento.